Hola, buenos días y bienvenido a otro vídeo de Hello Translator. En un vídeo anterior estuvimos con Raquel Madrid López, traductora de la plataforma, que nos estuvo hablando del concepto de traducción funcional, que bueno, para los que no estén muy familiarizados con esto, es el recurso que se utiliza para cuando nos encontramos en un texto de una lengua determinada un concepto o un término que no existe en la cultura o en el idioma en el que se va a traducir ese texto. Con lo cual, lo que hace falta es, en vez de encontrar una palabra, o si existe, recurrir a una explicación, lo que importa es que la solución definitiva funcione igual, de ahí traducción funcional, que funcione igual que el término de la cultura original, es decir, que transmita la misma información, que produzca el mismo efecto, es decir, que los receptores de la traducción tengan la misma información que los receptores de la traducción del texto original, perdón. Y para ello Raquel Madrid López nos puso un ejemplo muy claro para ilustrar este problema y también nos explicó pues los diferentes recursos para ponerle solución. Y hoy, en el vídeo de hoy, nos va a dar la solución al término o al caso de ejemplo que nos puso en el primer vídeo. Hola Raquel, ¿cómo estás? Hola Lourdes, muy bien. Hola de Encantada de nuevo. estar de nuevo aquí, sí. Sí, bueno, nos dejaste en ascuas el otro día y hoy toca cumplir y nos tienes que decir cuál es la solución que has planteado para ese término impronunciable, porque a mí el alemán se me da fatal. Nos vas a tener que refrescar la memoria un poco, sobre todo para los que no hayan visto el vídeo primero. Ujú. Cuéntanos. Exacto, como decías, en un vídeo anterior, pues contaba algunos de los problemas que podíamos tener al traducir un concepto cultural que no existe en nuestra cultura. Y daba el ejemplo del concepto alemán Einser Abitur. Algo ya os conté del Abitur, que era una especie de examen final de bachillerato, con unas pruebas de acceso a la universidad, Sí, unas pistas un, nos diste. sí, algo estaba. Y os decía que para poder descubrir el término completo, pues que buscaréis algo de información sobre el sistema de puntuación en Alemania, porque es la clave para solucionar el gran misterio, para entender el Eins, que, como os decía, significa uno. Bueno, ahora lo que tenemos que hacer es comparar los sistemas de calificación en los dos sistemas educativos. En España sabemos que las notas van del 0 al 10. El 0 es la peor, el 10 es la mejor, bueno, la matrícula de honor, pero bueno, el 10 en términos digamos, numéricos. Y para aprobar se necesita un 5. Pues en Alemania las notas van del 6 al 1, que no del 1 al 6. O Vaya, sea, el 6 es la peor el 6 es lo y el peor. 1, Vale, el 6 es lo peor, exacto. Y el 1 es la mejor. vale. Y para aprobar se necesita un 4. Ujú. Como vemos, los sistemas están totalmente cambiados. Lo que para nosotros el 1 es una nota malísima, para los alemanes es lo mejor a lo que pueden aspirar. Vamos, ni punto de comparación. Exacto, y por eso decía que dependientemente de cómo se tradujera Habitua, lo que nos tiene que quedar claro en este caso, lo que nos iba a dar la clave, es que la nota, el Eins, el 1, es la más alta. Y os decía que Google Translate os daría el ejemplo, perdón, la solución totalmente errónea, lo que significa lo contrario, porque os va a traducir Eins como 1, cuando realmente lo que buscamos es un 10. Claro, wow, eso es curiosísimo porque entonces ahí estaríamos cayendo en el error típico de traducción literal. Si nos quedásemos en la traducción literal, estaríamos perdiendo completamente el sentido que quiere transmitir el original. Exacto, eso es. No, no se trata de traducir directamente el diccionario, sino saber lo que significa, En la en este cultura caso. original. Exacto, eso es. Eh, Bueno, ¿y qué ejemplos son esos que nos has comentado? Porque has dicho que había varios ejemplos. Bueno, uno ya lo sí, has dicho, ¿no? Que Einstein te lo pondría como uno cuando lo que estás buscando es un 10. exacto. Ainsa como tal lo traduce como el uno, ¿sí? Bajito en la caja. Ujú, Entre las cajas grandes de traducción, de hecho, deja Ainsa. ujú. Luego, Habitua lo traduce extrañamente como escuela secundaria o preparatoria o bachillerato.
Hay una cosa muy curiosa, si escribimos en la casilla en alemán Einsa espacio Abitur, lo traduce Einsa secundaria directamente, no traduce Einser ni nada. Mm. Y si O sea, que omite escribimos, completamente la información. sí, lo omite completamente al Einser, lo deja tal cual y traduce Abitur como puede. Vale. Y sin embargo, si ponemos Einser-Abitur, lo traduce como Straight A de la escuela secundaria. Yo creo que aquí ha tenido como una especie de mezcla con el sistema inglés, los A-levels también que os comentaba en el vídeo anterior. Ujú. Y yo os prometo que yo había puesto que el idioma meta fuera español. No sé por qué ha puesto esto en inglés, pero bueno. Así que bueno, espero que estos ejemplos hayan quedado claros. Sí. Yo si no Bueno, supiera de qué estoy hablando me quedaría igual. ya no, no, es que además, incluso después de toda la explicación que nos diste, si solamente nos mostraras estos ejemplos, yo creo que la gente se quedaría igual, sin ningún tipo de aclaración. Bueno, para todos los que nos estáis viendo, todos estos ejemplos que está dando Raquel, los vamos a poner en captura de pantalla abajo, pues para que podáis ver exactamente de qué estamos hablando, porque a lo mejor así de oídas pues no se os aclara mucho. Y bueno, pues, ¿por qué estas propuestas no dan la talla? Es decir, ¿por qué estas propuestas de Google Translate no son buenas? A ver, tú y yo lo sabemos, ¿no? Pero para que la gente se haga una idea de por qué no sería aceptable, ¿qué le faltan a estas propuestas para que sean aceptables? Estas propuestas de Google no nos dicen, bueno, no nos dan nada de información, no nos dicen para nada lo que quiere decir. Echándole mucha imaginación, a lo mejor la gente puede entender como un bachillerato de uno o secundaria de uno, pero que en el fondo tampoco Ujú. nos dice nada. Claro. Eh, Porque primero nos está dando la nota mal, nos está dando la nota contraria a la que buscamos Ujú. y tampoco nos está diciendo lo que es el habitúa, en cierto modo. Claro. Em, Y entonces, claro, ya sabiendo que tenemos que eludir una solución que se centre solamente en lo literal, ¿cuál sería una propuesta, volviendo al concepto de traducción funcional que mencionábamos al principio, cuál sería una propuesta que sí funcionaría en español? ¿Qué características tendría la traducción correcta de este término? eh, bueno, traducción correcta, única correcta no hay. Tendríamos varias opciones dependiendo del contexto o cómo lo insertemos en el texto. Por ejemplo, no sería lo mismo traducir aquí una novela que un Ujú. expediente académico o un currículum. También nos contaba que tenía la suerte de trabajar con Madeline, con la autora, así que estamos barajando algunas opciones. Ajá. Am, Así por lo menos llegaremos a una solución que nos guste a las dos. Claro. De momento tenemos algunas propuestas. Yo planteé algunos llamarlo como exámenes finales o selectividad, pero bueno, en general, como buscábamos algo que funcionara en todos los contextos, nos hemos decantado por tres, me parecen. Ujú. Tenemos un habitúa de 10, dejando habitúa en cursiva. No se pierden las referencias socioculturales, encaja en el escenario porque aparece claramente en Berlín, hay lugares de la ciudad, hay barrios, las líneas de metro. Por poner otra palabra más en alemán tampoco pasaría nada, el lector siempre puede buscar información extra. Ujú. No queda demasiado fuera del lugar, digamos. Ujú. También hemos planteado traducirlo como necesito sacar un 10 en las pruebas de acceso a la universidad. Ajá, Es más claro. neutral, Sí. ah, sean las pruebas que sean, no queda muy claro, pero bueno, en cierto modo sí que se da pie a entender que tiene que sacar un 10, que es la nota máxima en España, para ir a la universidad. Con lo cual se pierden algunas referencias socioculturales de Habitua, pero se entiende por qué lo necesita, por qué es importante. Claro, ahí iríamos más a lo literal, a la funcionalidad de la nota que necesita para tener acceso a los estudios que quiere, ¿no? Sería Exacto. una propuesta un poco más práctica, ¿no? Que no me salía la Ujú. palabra. Sí.
Tenemos otra también que es simplemente que necesito un 10 para estudiar medicina y omitimos toda la información referente a la habitúa. Se supone, bueno, vamos a presuponer que todo el mundo intuye que para estudiar medicina, para ir a la universidad, hay que superar ciertas pruebas, hay que tener cierta formación. En este caso no es exactamente lo mismo, pero en el fondo funciona, porque el lector español sí que está entendiendo que tiene que sacar buena nota para ir a la universidad, Claro. sea cual sea el proceso de acceso. El resto de los rasgos que perderíamos con Habitúa, pues bueno, ya los intentaríamos ir encajando con otras conversaciones con la familia o al describir cómo sea la universidad. Claro. Hacer un poquito de balance, lo que se pierde, intentar incorporarlo en otras partes. Claro, digamos que ahí estás haciendo una elección de, bueno, iba a decir del mal menor, pero creo que se malinterpretaría esto, ¿no? Pero que sí que estás buscando que la esencia o lo que más te interesa transmitir, es decir, hay muchos matices que hay en este término del que estás hablando y por lo que estás diciendo me imagino que al final es una cuestión de quedarte con el matiz que más importa para que el efecto en el lector de la traducción sea el más fiel posible al del original. O sea, te estás quedando con lo que más importa, ¿no? Por decirlo de alguna Exacto. manera. Exacto, os decía que Habitúa, por ejemplo, nos iba a dar pistas sobre la posición socioeconómica de la familia. Uh-huh. En este caso, en esta misma frase, lo que nos importa es que tiene que sacar un 10, que tiene que estudiar mucho, no Claro. tiene tiempo para dedicar al baile. Ajá. ¿Que perdemos información sobre la posición socioeconómica? Bueno, pues cuando llegue el momento de escribir la casa ya diremos que es más lujosa de lo que es, por ejemplo. Ajá. Ya Claro. lo compensaremos. Eso es. Jolín, eso es muy interesante, claro. Eso no lo puedes hacer simplemente mirando un diccionario. Para ello tienes que documentar muchísimo y ver la dificultad que eso con, vamos, como ya decía antes, con un diccionario eso no se ve. O con No, simplemente saber el idioma, pues no lo vas a saber. Necesitas tener una labor de documentación detrás y bueno, también tú misma conocer la cultura, porque a lo mejor, aunque mirases un diccionario, a lo mejor sí te viene la solución, pero te pierdes todos esos matices de los que sí que hemos hablado y eso solamente lo da el conocimiento que tú puedas tener por tu experiencia. sí, cierto. Uh-huh. Los traductores tenemos que tener un buen conocimiento de la cultura desde la que estamos traduciendo. Uh-huh. Tenemos que saber documentarnos porque si no sabemos lo que es, nos las tenemos que arreglar para saberlo, para aprenderlo. Y no, mucha gente se cree que somos pequeños diccionarios andantes, que sabemos todo, lo que es cada palabra en cada idioma, pero no, tampoco. La Ahí. clave, lo que decías tú, la clave está en tener un buen conocimiento de la cultura, saber documentarse, Uh-huh. tener recursos y entender lo que estamos traduciendo, lo que tenemos que traducir para hacérselo entender al que no es capaz de entender en el otro idioma. Claro. Pues yo creo que con este ejemplo que nos has puesto ha quedado más que claro. Y pues no sé si tienes algo más que añadir o si ya damos por terminado la traducción de este término que no me atrevo a pronunciar. Por mí podemos dar por concluido el capítulo del Ainsa Habitua. Um, Pues Creo que ha sido muchísimas bastante... gracias. Muchísimas gracias Raquel por estar aquí con nosotros y contarnos este término tan curioso y bueno, pues sobre todo porque con ejemplos todo se entiende mucho mejor, que siempre podemos estar diciendo que traducir no es tan fácil como parece o que hace falta un conocimiento especializado más de lo que a simple vista parece, pero yo creo que con ejemplos se ve todo mucho mejor y bueno, pues te agradezco que te hayas tomado el tiempo para estar aquí con nosotros y explicarnos con un ejemplo pues cómo se pueden solucionar las diferencias culturales. Yo encantada de esta oportunidad por expandir conocimientos alemanes, yo lo que sea. Muy bien, pues nada, hasta otra entrevista en la que nos cuentes otro término que te haya dado problemas o otra curiosidad con la que te hayas topado en tu trabajo. Y nada, pues a ti muchas gracias otra vez por estar viendo este vídeo de Hello Translator. Espero que te haya gustado otra vez. Y pues nada, difúndelo, compártelo
y si no estás en la lista del blog de Hello Translator, pues apúntate para no perderte más artículos que vayamos publicando. Muchas gracias, hasta luego.